Sigamos con las imágenes. En el campo de las inversiones, el mercado de futuros puede parecer un terreno peligroso lleno de riesgos desconocidos. Sin embargo, una comprensión clara y un enfoque estratégico pueden ayudar a mitigar esos riesgos. El error más común es operar sin un plan de negocio sólido. Al igual que cualquier otra forma de inversión, es fundamental tener una estrategia bien diseñada que guíe tus decisiones comerciales. También es vital entender que el mercado de futuros puede ser volátil y los precios pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, los inversores deben de estar preparados para ejecutar sus estrategias en respuestas a esas fluctuaciones. Cómo hacer un plan de negocio, obviamente no vamos a entrar en eso en este programa, pero como todo en la vida tiene que ser programado. Los gobiernos tienen que tener un plan para hacer un presupuesto, un plan de gastos y de dónde va a conseguir los recursos para poder cubrir esos gastos. Los negocios igual, el ser humano igual. Tiene ingresos fijos, tiene ingresos casuales, pero tienen que tener obviamente un plan. ¿Cuándo recibe ese dinero? ¿Cómo lo va a usar? Y si tiene que tomar prestado porque hay un momento dado donde no tiene los recursos, pues ya sabe que al tomarlo tiene una fuente donde va a recibir esos recursos en un futuro, que se debe calcular, obviamente, para cumplir con el préstamo. Eso es esencial en todo. No se puede improvisar en los mercados de valores, no se puede improvisar en la finanza. Cuando se improvisa, lo que estamos entrando en un pantano, nos vamos a pantanar, nos vamos a hundir. No podemos hacer compromisos sin estar seguros que podemos cumplirlo. Y si tenemos dinero, tenemos que saber para qué vamos a usar el dinero, y ese dinero nos tiene que dar una ganancia, un retorno. Si yo tomo prestado al 10% por, digamos, un año, que al final del año me va a costar 10%, y yo voy a invertir ese dinero, yo tengo que estar seguro que ese dinero al final de año me tiene que dar un beneficio por encima del 10%. Si no, en buen dominicano, estamos trabajando para el inglés. Es decir, nuestro beneficio es para pagarle al banco que nos preste, y eso obviamente no hace sentido. Tenemos que tener un beneficio que sea superior al costo del producto o del dinero que estamos tomando prestado. Sigamos con las imágenes. Puntos claves de este mercado. Derivados. Los futuros son instrumentos derivados, así es como se califica este producto, ya que su valor depende de un activo subyacente. Ya dijimos anteriormente que el valor de contrato lo determina ese activo subyacente, el producto. Riesgo: implican alto riesgo debido al apalancamiento y la imprevisibilidad del mercado, requiriendo conocimiento y estrategia. Los mercados son volátiles, hay muchos cambios y por lo tanto tenemos que analizarlos, tenemos que estudiarlos y ver qué impacto tienen en la inversión que estamos haciendo. Mercados son organizados en este caso. Se negocia en bolsas de futuros reguladas para garantizar el cumplimiento. Está la bolsa de valores, que es la bolsa de productos financieros, de bonos, de deuda, de acciones, y está este mercado que opera separado, es un mercado, digamos, paralelo al otro, con sus regulaciones y sus controles.
Aquí tenemos una imagen que se muestra en este programa siempre al final. Esta es la última imagen que mostramos y este es precisamente un cuadro donde semanalmente indicamos estos productos, el crudo de Texas, que es el que afecta al precio en República Dominicana, el petróleo, el oro, que es un producto que es muy importante para nuestras exportaciones, la plata, que también exportamos, el cobre, que es un producto que se usa en muchos medios para maquinaria, construcción de vivienda, etcétera. Trigo, que obviamente se consume y sabemos para qué, y el cacao, que es otro producto interesante de exportación nuestra. Ya cuando lleguemos al final del programa de hoy, veremos estos precios actualizados. Este pertenece a la semana pasada y yo puedo ya hacerle la observación que, con excepción del último, todos estos productos han subido de precio en esta semana y lo veremos dentro de algunos minutos. Los riesgos, algunos de ellos. Un riesgo significativo es el apalancamiento. Este es lo que se toma prestado para firmar el contrato. Aunque pueda aumentar la ganancia potencialmente, también pueden magnificar pérdida. Por lo tanto, es crucial utilizar el apalancamiento con precaución y siempre operar dentro de los medios. Los bancos están apalancados. El capital, por lo regular y por norma, representa un 10% del total de los activos de riesgo, de los préstamos básicamente que tiene. Entonces, está apalancado. Está apalancado quiere decir que está usando crédito, préstamo para operar, para ganar dinero. Finalmente, la falta de diversificación es otro error frecuente. Al diversificar la cartera se puede proteger contra la volatilidad y minimizar posibles pérdidas. En un mercado, sea de acciones, sea de valores o sea como este, cuando se diversifica, cuando no se tiene todos los huevos en la misma cesta, si por un lado se incurre en pérdida, por otro lado se compensa en ganancia. Pero si ponemos todo en el mismo producto o en el mismo negocio, evidentemente tenemos un riesgo elevado. Todo está concentrado en uno y obviamente ese uno puede tener pérdidas y no hay manera de poderla compensar. Por eso es un elemento fundamental cuando se toma una decisión sobre alguna inversión, ya sea negocio o ya sea el mercado per se, como estamos explicando. Volvamos a la pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, diversificado, inversión en bienes raíces, inversiones en oro, ahorro, en fin, diferentes tipos de negocios. Ya con esto llegamos al final del tema y, como están viendo en pantalla, comenzamos con la información financiera del mercado local, la información que afecta a la economía de República Dominicana directamente. La tasa de política monetaria, el Banco Central no la ha reducido, continúa en 5.25%, no obstante que hace unas 3-4 semanas, la Reserva Federal la bajó realmente en un 25 puntos a 3.75. Usualmente el Banco Central sigue ese movimiento, pero en esta ocasión, por las condiciones que tenemos de la economía actualmente, el Banco Central ha optado por mantener esta tasa, cuando menos por los próximos, digamos, este mes y el que viene, porque hay volatilidad en el mercado y hay una situación muy delicada. Vemos aquí que la inflación para el año pasado fue de 4.95, dentro de esta horquilla 3, 4, 5, 3 más 1 o 4 menos 1, de 3, 4, 5, y está dentro de la horquilla, pero está en la parte muy alta. Quiere decir que este año se cerró con una inflación más alta que lo que acostumbramos a tener, a excepción del periodo de COVID o post-COVID.
Y la inflación subyacente, que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez de la economía, pues quedó en 4.85, 10 puntos básicos menos. Por otro lado, el mercado con el cual estamos totalmente integrados y nos conviene y debemos de saber cuál es la situación, la inflación para el año 25 en los Estados Unidos fue de 2.7% y la subyacente 10 puntos básicos menos en 2.6%. Pero como meta los Estados Unidos tienen una inflación del 2%, no debe de pasar del 2%, así que ellos excedieron esa meta, mientras que nosotros aquí lo mantuvimos dentro de el rango que el Banco Central ha impuesto como objetivo. Finalmente, la tasa de política monetaria de Estados Unidos en 3.5% a 3.75%, algo por debajo de la que tenemos en República Dominicana. Tasa de interés semanal en la banca local. El 20 de enero, que es la fecha en que la última fecha que pudimos ver en las publicaciones del Banco Central, la banca múltiple, la activa, la que la banca cobra por los préstamos, ha tenido una reducción de 65 puntos básicos a 12.78. Muy buena noticia, porque se requiere realmente que la economía, que el año pasado terminó en 2.2% de crecimiento, que se reactive, y para ello hay que mantener tasas de interés que sean más asequibles. La pasiva de la banca múltiple, y hablamos por supuesto de promedios ponderados, en 5.44%, bajó coincidentalmente lo mismo que bajó la que los bancos cobran por los préstamos, en 0.65%. Esto es casi perfecto, parece que esto lo hizo la inteligencia artificial, porque por lo regular es muy difícil que coincida. La tasa preferencial, de nuevo promedio ponderado en República Dominicana, la que los bancos le cobran a los mejores créditos, a los que son los préstamos más seguros, 10.23%, y el Prime, que es su equivalente en los Estados Unidos, en 6.75%. La diferencia, la brecha entre lo que se paga en Estados Unidos y lo que se paga aquí, 3.48%, representa un 0.46% de reducción. Quiere decir que cerramos la brecha, buena señal para la economía dominicana, o para sencillamente aquellos que, como todos nosotros, requerimos del crédito para todo. La tarjeta de crédito, siempre que no se financie, se hace buen uso de ella. Las cotizaciones, por ejemplo, de la tasa de cambio, de nuevo el 22 de enero, en ventanilla, la del Banco Central, el dólar, los bancos lo compran a 61.95 y lo venden a 63.88. Una reducción, también va en vía de descenso, de 20 puntos básicos. Y el euro, que el banco lo compra a 72.14 y lo venden a 76 pesos con 41, bajó 41. Es decir, cuando ustedes ven esta diferencia, esto es realmente el margen de beneficio que el banco recibe. Lo compra más barato que lo vende, obviamente. Depende del movimiento, del volumen, pues ahí tienen el ejemplo. No obstante esto, el dólar con el euro, un dólar 18 a un euro, esto fue al día de ayer, quiere decir que el dólar bajó de valor 2 centavos. Y quiero hacer una aclaración que la iba a hacer más adelante, pero la quiero hacer ahora. Para que ustedes tengan una idea, en el mes de enero del año pasado, del 2025, el euro dólar estaba $1.02, un euro.
Quiere decir que en un año el dólar se ha depreciado frente al euro en un 16%, un poco más del 16%. Y eso se debe indudablemente a la volatilidad, la incertidumbre por las medidas mayormente que el gobierno de los Estados Unidos, bajo su presidente, el señor Trump, tomó una medida dramática, la guerra arancelaria, las amenazas como esta última de comprar o adquirir Groenlandia como fuese, etcétera. Todo esto ha impactado muchísimo en el valor del dólar. Y ese valor del dólar, vuelvo y repito, en un año se ha depreciado un 16%. Si ustedes imaginan lo que sería si el peso dominicano se depreciara en 12 meses un 16%, el impacto en la economía nacional sería mortal. Y aquí tienen ustedes eso, desconfianza hacia los Estados Unidos, que baja el valor de su moneda, por varios motivos, algunos de los cuales lo mencionaremos en la sección final del programa, cuando tratemos el cambio en el valor del mercado de valores y los índices y demás. El Banco Central publicó una noticia sobre la puntualización metodológica, sobre la estimación del valor agregado del sector financiero y el crecimiento económico dominicano. Entonces aquí vemos que los componentes Banco Central y sociedades de depósito, que son fundamentalmente las sociedades que se encuentran conformadas por la banca múltiple, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y crédito, corporaciones de crédito y cooperativas, entre otros. La ponderación en estos cálculos es de 81.4 y se le añade seguros y otro intermediario financiero por la diferencia de un 18.5. Esto es sencillamente lo siguiente. En términos de incidencia, entendida como la contribución específica de un subsector al crecimiento de la actividad, 4.9 puntos porcentuales del 7.3% estimado, ¿qué es esto?, son explicados por el valor agregado real del conglomerado de sociedades de depósito y Banco Central. Los restantes 2.4 porcentuales corresponden al desempeño de las sociedades de seguro y resto de intermediarios financieros. Es decir, lo que se quiso hacer aquí es mostrar cuál era la contribución realmente del sector de depósitos, sector bancario, etcétera, con los seguros, porque aparece en el crecimiento de la economía el total. Aquí se distribuyen ambos y se tiene la incidencia deflactada, es decir, que está ajustado por el elemento inflacionario que incide en cada uno de estos dos sectores. En el caso del Banco Central, 5.4 menos un 0.6 de ajuste, que le da un 4.9, y al sector seguro, etcétera, que tiene 2.6 con diferenciado 0.1, 2.4. Es decir, eso es lo que realmente se quiso hacer con esto, añadir información para tener, llamémosle, unos mejores conocimientos del impacto del sector bancario, depósito, etcétera, sobre el crecimiento de la economía del año pasado. Por otro lado, la Superintendencia de Banco 7.9 habla de los activos que crecieron 7.9, ya lo vimos en la anterior, en el 2025 y alcanzaron los 4.15 billones de pesos. Los activos del sistema financiero dominicano cerraron en diciembre del 2025 con un crecimiento interanual del 7.9, alcanzando los 4.15 billones, que son millones de millones, porque el sistema que aplica a los Estados Unidos son miles de millones, que en el idioma español son millardos, pero aquí son realmente millones de millones, de acuerdo con datos preliminares de la Superintendencia de Banco. La cartera de créditos llegó a los 2.39 billones, tras expandirse en 206.000 millones, que es un 9.5%.
lo que confirma que el crédito sigue siendo el principal motor de crecimiento de los activos bancarios, que es normal porque es la función primaria como intermediario financiero, recibir depósitos para prestarlos. Y aquí tenemos el edificio de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Volvemos entonces a nuestra segunda y última pausa y volveremos en breve con ustedes.